Hola. Los modernos submarinos, sin lugar a dudas, son una enorme amenaza, tanto contra naves de guerra como contra naciones enteras, como es el caso de los peligrosísimos submarinos balísticos, los cuales, con sus misiles equipados con ojivas nucleares, podrían devastar naciones enteras con un solo ataque. Pero como todo en la historia de las máquinas de guerras, estas modernas naves tuvieron un humilde inicio. El submarino, como forma de atacar al enemigo, no es una idea reciente. Ya desde la antigüedad se propuso construir naves que pudieran viajar bajo el agua y acercarse furtivamente contra un enemigo más poderoso para atacarlo. Pero de la antigüedad no existe, hasta el día de hoy, evidencia alguna que sumergibles fueran usados en combate. Y el primer uso de un sumergible en una acción militar ocurrió hace unos 250 años, en el siglo XVIII. A las 11 de la noche del día 7 de septiembre del año 1776, durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, un pequeño sumergible llamado Turtle partió para atacar a su enemigo. Y esa nave era sencillamente un enorme barril de madera con espacio suficiente para una sola persona. Y ese único tripulante operaba palancas y manecillas para impulsar y guiar a su nave. Y esa noche, tras 2 horas de agotador esfuerzo, el diminuto sumergible ya se hallaba cerca de su blanco. Y su blanco era un barco de línea británico de tercera clase, el Eagle, una nave de guerra de 64 cañones, tripulada por unos 600 hombres, que era el barco insignia de un escuadrón británico que estaba bloqueando al puerto de New York y que en ese momento estaba anclado. Y ya cerca del navío de velas británico, el tripulante sumergió a su nave y cerró la distancia, consciente que dentro de su barril solo tenía 30 minutos de oxígeno. El sumergible pronto se halló bajo el casco del barco británico, y allí el tripulante comenzó a usar un taladro para perforar el casco del barco que estaba atacando, porque el Turtle llevaba consigo una gran carga explosiva, que al ser instalada estallaría gracias a un detonador de acción retardada, y la nave británica se hundiría. Esa era la intención, pero el taladro del sumergible no funcionó, y tras varios minutos de intenso esfuerzo, el tripulante de la nave se dio por vencido. La primera misión de un sumergible había sido un fracaso. Pero estas naves eran una opción viable, y casi 100 años más tarde, en la Guerra Civil Estadounidense, los confederados usaron un sumergible en Charleston. En la noche del 17 de febrero de 1864, el sumergible Hunley partió para atacar a uno de los barcos de la poderosa Marina de Guerra Federal que estaban bloqueando a ese puerto. El Hunley ya era una nave de metal, con espacio suficiente para 8 tripulantes. 7 de ellos operaban una enorme manivela que accionaba la hélice, que impulsaba a la nave hasta una velocidad de 4 nudos, mientras que el 8º tripulante operaba los mandos. Y esa noche, los marineros confederados guiaron a su sumergible contra el pequeño barco de vapor Housatonic, nave de 1260 toneladas, y equipada con 12 grandes piezas de artillería. Y en esa ocasión, ese sumergible logró su cometido. Nuevamente el arma del sumergible era una gran carga explosiva. Esta, instalada en una larga vara con la que golpearon a la nave federal, justo bajo la línea de flotación. La carga explosiva detonó, y la nave federal se fue a pique en cuestión de minutos. Ese fue el primer ataque efectivo de un sumergible.
Pero el Hunley también se perdió, al parecer afectado por la misma explosión. Una realidad interesante es que esos dos primeros sumergibles fueron el producto de la tecnología de su época. Bueno, más bien la falta de tecnología. Es cierto, para 1864 ya existían los motores de vapor. Pero por sus características, los motores de vapor no podían ser instalados en naves submarinas. Por lo tanto en el Turtle como en el Hunley, la fuerza muscular de sus tripulaciones fue la fuerza motriz que llevaba a sus naves de un punto a otro. Pero para 1864, la tecnología ya estaba avanzando a pasos agigantados. Y menos de una generación más tarde, ya se tendrían todas las soluciones necesarias para tener al submarino de guerra. Y en su orden cronológico, aquí están varias de esas soluciones. La primera solución, para 1868, ya se tenía al primer torpedo práctico. Esta era un arma autopropulsada que viajaba bajo el agua y estaba equipada con una gran cabeza explosiva. Los primeros torpedos solo alcanzaban una velocidad de 6 nudos y tenían un alcance magro de 200 metros. Pero para los submarinos era el arma ideal, ya que con los torpedos podrían atacar a un barco enemigo desde una distancia segura y no ser hundidos por la explosión. Y pronto fueron desarrollados los tubos lanzatorpedos, que lanzaban el arma fuera del tubo usando aire comprimido. Ese problema había sido resuelto. Ahora lo que faltaba era tener una verdadera fuente de poder mecánica para impulsar la hélice del submarino bajo el agua. Y la solución ganadora fue hallada por Isaac Peral, un teniente de navío español, quien en 1884 propuso instalar 2 motores eléctricos en un submarino diseñado por él. Ese hombre consiguió el financiamiento necesario y para 1888 su submarino experimental, el Peral, fue lanzado al agua y en 1889 comenzaron sus pruebas. Y con sus motores eléctricos, la nave lograba alcanzar 8 nudos sobre la superficie y 3 bajo ella. Sin lugar a dudas, esa nave era una maravilla técnica. Era tripulada por un equipo de 12 marineros. Estaba equipado con un tubo lanzatorpedos y transportaba 3 torpedos. Y en una de sus pruebas, el diminuto submarino de 85 toneladas logró hundir en un ataque simulado al crucero desprotegido Cristóbal Colón, de 1.152 toneladas. La nave era un éxito de ingeniería, pero pese a ello, en 1890 el proyecto fue abandonado por la Armada Española. Definitivamente, el motor eléctrico era la opción ganadora para que un submarino pudiera ser operado bajo de agua. Pero en ese preciso momento, y por varias generaciones más, los motores eléctricos disponibles eran mucho menos eficientes que los motores de combustión interna que pronto serían producidos. Y esa realidad nos lleva a otro punto de enorme importancia en el camino hacia el submarino moderno. 12 años más tarde, el 2 de noviembre de 1902, fue lanzado al agua el submarino A1 de la Marina Real Británica. Una nave con un desplazamiento de 104 toneladas en superficie y 122 sumergida. Tenía una tripulación de 11 hombres y estaba equipado con un tubo lanzatorpedos y transportaba 3 torpedos. Pero más importante aún, ese submarino tenía 2
tipos de motores. Uno eléctrico, relativamente de corto alcance, para ser usado cuando la nave se sumergía, y otro de combustión interna, de largo alcance, para ser usado en la superficie. Y con esos dos motores, la nave alcanzaba una velocidad de 8 nudos sobre la superficie y 5 sumergido. Y lo más importante es que gracias a su motor de combustión tenía un gran alcance. El submarino A1 era una nave pequeña y frágil, que se movía muy lentamente tanto sobre la superficie como bajo ella. Pero sus dos motores eran la combinación ganadora. Y sumergido era un peligroso cazador furtivo. Con uno o varios impactos directos con torpedos, ese diminuto cazador furtivo de 104 toneladas podría enviar al fondo del mar a los enormes acorazados de 10.000 toneladas de su época. Bueno, esa es la historia de cómo alcanzamos al submarino moderno. La esencia de la idea del submarino es la sorpresa. Y 12 años más tarde del nacimiento del submarino A1, estalló la Primera Guerra Mundial. Y sin lugar a dudas, en ese conflicto, los nuevos y modernos submarinos del Kaiser Wilhelm II estuvieron muy, pero muy cerca de ganar esa guerra para Alemania. Y el link al video que ya realicé sobre esa historia está arriba a la derecha. Ahora, para el próximo video, les daré un resumen de los acontecimientos de la guerra en Ucrania, desde el 5 de octubre al 10 de septiembre de este año 2023, desde los eventos estratégicos hasta los eventos tácticos. Espero que este video les haya gustado, y si les gustó, estoy seguro que les van a gustar los 3 libros que ya tengo a la venta con la editorial Almuzara en España. Además, para el resto del mundo, ya tengo a la venta 9 libros en Amazon. Y si les interesa la historia militar, serán una buena adquisición para este año 2023. Además, si ustedes desean, pueden apoyarme por medio de mi cuenta de Patreon. Y siempre quiero agradecerles a mis patrocinadores por su gran ayuda para continuar realizando estas investigaciones. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.